Todos estaban listos para presenciar una boda hermosa. Pero nadie imaginaba que aquel día se transformaría en algo mucho más grande. La novia, elegante y sonriente, escondía un secreto que nadie ahí sabía. Por 4 años, ella vivió con el corazón hecho pedazos, porque su hijo le había sido arrebatado de sus brazos justo después de nacer. Pero el destino eligió aquel día para devolverle lo que la vida le robó. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, un niño pequeño de traje entró, con una mirada curiosa e inocente. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Lo que pasó después, hizo llorar hasta al novio millonario. En aquella madrugada fría, el hospital parecía un universo paralelo donde el tiempo se arrastraba entre los gemidos de dolor y los sonidos mecánicos de los aparatos. Camila, con el cuerpo debilitado y el rostro pálido, sostenía con fuerza la sábana blanca, tratando de reunir valor para el momento que transformaría su vida. Aún tan joven, con los sueños suspendidos y el corazón desesperado, esperaba escuchar el llanto de Mateo como quien espera oír el sonido del propio destino. Cuando finalmente aquel llanto resonó por el cuarto, sintió que el mundo entero se detenía. Era un sonido frágil, pero poderoso, capaz de darle sentido a todas las lágrimas y noches en vela que había enfrentado. Sin embargo, la alegría duró menos que un suspiro. Las puertas se abrieron, y el hombre que ella una vez amó entró con el semblante cerrado, el traje impecable y la mirada de quien no veía ahí a una madre, sino una amenaza. Él no cargó al bebé, no miró el pequeño cuerpo envuelto en la manta azul, solo lanzó sobre Camila una mirada de desdén que congeló la sangre en sus venas. En ese instante, ella entendió, aunque de forma confusa, que el amor que sentía no sería suficiente para protegerlos del poder cruel que aquel hombre representaba. Era el inicio de una de las historias más emotivas y tristes que el destino jamás escribiría, y Camila no tenía idea de cuánto tendría que luchar para cambiar su final. En los días que siguieron, el hospital se convirtió en el retrato perfecto del abandono silencioso. Camila, aún debilitada, despertaba en las madrugadas con el instinto de madre, creyendo oír el llanto de su hijo en algún cuarto cercano, pero pronto se daba cuenta de que era solo el eco de su propia nostalgia. Cada amanecer, las enfermeras desviaban la mirada, los médicos se callaban y las respuestas llegaban siempre llenas de evasivas: el bebé está bien, lo están cuidando. ¿Cuidado por quién?, ella pensaba, sintiendo la garganta arder con preguntas que nadie se atrevía a responder. El padre de la criatura, con su influencia y dinero, dictaba las reglas, y todos obedecían en silencio. Alegaba que Camila, sin estabilidad, sin estatus, no tenía condiciones de criar un heredero de su nombre. Decía eso como quien habla de un bien familiar, no de una vida recién llegada al mundo. Y ella, frágil, sin apoyo y sin recursos, veía a su propio hijo ser alejado centímetro a centímetro, como si el amor que sentía no tuviera valor alguno. Era cruel darse cuenta de que el mundo podía ser tan injusto, y que la maternidad, que debería ser lo máximo para una mujer, se volvía una herida abierta, difícil de sanar. Y aún así, en medio del dolor, había dentro de ella una fuerza silenciosa, casi divina, que susurraba: un día, lo tendrás de vuelta. Camila comenzó a percibir, aún en el hospital, que algo mucho más grande se estaba tramando detrás de las cortinas. Documentos que desaparecían, conversaciones murmuradas entre abogados y médicos, decisiones tomándose sin su firma, todo indicaba que el padre de Mateo estaba moviendo influencias para arrancarle el derecho de ser madre. Y lo más doloroso era saber que nadie se atrevía a cuestionarlo. Las personas la miraban con lástima, pero no hacían nada. Se sentía como una prisionera dentro de su propio cuerpo, viendo impotente la destrucción de su sueño más puro. Aún así, algo dentro de ella no se callaba. Era como si el amor por Mateo le diera aliento para seguir respirando, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Y, en los momentos más oscuros, juraba que sentía el calor del bebé en sus brazos, como un recordatorio de que el vínculo entre madre e hijo era algo que ningún hombre, por más poderoso que fuera, sería capaz de destruir. El tiempo mostraría que ese dolor sería el inicio de una transformación profunda, y que el amor, aunque herido, encontraría un camino para renacer, pero el precio que Camila tendría que pagar por eso apenas estaba comenzando.
En aquel tiempo, Camila todavía creía que la verdad bastaba para convencer a las personas, que bastaba con decir soy madre para que el mundo respetara ese título sagrado. Pero pronto descubrió que, cuando el poder entra en escena, la justicia suele salir por la puerta de atrás. El padre de Mateo, un hombre de prestigio, dueño de empresas e influencias políticas, comenzó a mover sus piezas como quien juega ajedrez con la vida de otros. Decía que Camila no tenía condiciones de criar al niño, que una muchacha pobre y sola jamás podría ofrecerle a un heredero el futuro que merecía. Y sus palabras, dichas con frialdad, se esparcieron rápido, contaminando la opinión de quienes antes la miraban con empatía. Camila se convirtió, a los ojos de la sociedad, en una pobrecita, una chava inconsciente, un error a corregir. No tenía abogado, no tenía familia poderosa, no tenía a nadie de su lado, solo el amor de madre, y, para aquel hombre, el amor no era argumento. Y así, entre reuniones secretas y documentos firmados fríamente, se llevaron a Mateo. Ningún abrazo de despedida, ninguna oportunidad de decir adiós. Solo el sonido de la puerta cerrándose y un vacío tan profundo que parecía no tener fin. Las semanas siguientes fueron una pesadilla sin despertar. Camila vagaba por las calles con el cuerpo encorvado y la mirada distante, tratando de entender cómo algo tan sagrado se había transformado en una tragedia tan cruel. La leche se secaba poco a poco, el cuerpo se debilitaba, pero la mente, la mente no paraba. Revivía cada segundo del parto, cada toque, cada olor, como si intentara memorizar los fragmentos de un hijo que ya no podía ver. Por la noche, se acostaba en el pequeño colchón del cuarto rentado y susurraba el nombre Mateo, como quien reza para que el viento lo lleve hasta donde el niño estuviera. A veces, imaginaba al pequeño durmiendo en sábanas caras, rodeado de juguetes que no había pedido, cuidado por personas que no sabían cuánto significaba. Y, aunque sabía que su hijo estaba vivo, el vacío era el mismo de quien pierde a alguien para siempre. Esa era la crueldad, saber que él existía, pero no poder tocarlo, escuchar su risa, ni llamarlo mi amor. Era como vivir con el corazón fuera del cuerpo, latiendo en algún lugar distante, inaccesible. Mientras tanto, el padre de Mateo seguía su vida, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Se justificaba con discursos llenos de arrogancia y moral distorsionada, decía que quería proteger a su hijo de una vida sencilla, que el dinero y el estatus eran el verdadero camino de la felicidad. Pero lo que realmente temía era ver a Camila demasiado cerca, porque la presencia de ella revelaba una verdad que intentaba esconder, que, detrás de su imagen impecable, había un hombre capaz de las peores cobardías. Y Camila, aunque sin fuerzas, lo percibía. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de que aquel poder que él ostentaba era frágil ante la pureza del amor de madre. Aún así, sabía que el camino para recuperar a Mateo sería largo, tal vez imposible. Pero el destino, con su ironía silenciosa, siempre reserva giros para quien se niega a rendirse. Y, sin saberlo, Camila estaba a punto de cruzarse con algo, o alguien, que cambiaría completamente el rumbo de su vida y reescribiría esa historia emotiva que parecía destinada al dolor. Camila intentó luchar, pero luchar sola contra un hombre poderoso era como enfrentar una tormenta con las propias manos. Tocó de puerta en puerta, suplicó ayuda a quien pudiera escucharla, pero todos parecían tener miedo de involucrarse. Algunos decían, eres joven, puedes tener otros hijos. Otros intentaban consolarla con frases vacías, sin entender que no se trataba de reemplazar el amor, sino de recuperar lo que era suyo por derecho. Escribió cartas, hizo visitas al tribunal, esperó horas en pasillos fríos, con papeles en las manos y esperanza en los ojos, esperanza que iba marchitándose un poco más con cada negativa. El padre de Mateo, con sus abogados y contactos, ya había preparado todo. Las leyes, que deberían proteger, se volvieron barreras. Con cada intento frustrado, Camila sentía que se hundía más en un mar de injusticia. Y el tiempo, despiadado, hacía que el bebé creciera lejos de ella, en un mundo al que no podía llegar. Era como si el universo entero hubiera decidido castigarla por haber amado demasiado, por haber creído que el amor bastaba. Solo quien ya perdió un pedazo de sí entiende lo que es despertar todos los días con el corazón partido y aún así tener que seguir respirando.
Los años siguientes fueron largos y pesados, marcados por una soledad que ni el tiempo logró aliviar. Camila vivía en una rutina silenciosa, entre el trabajo sencillo que había conseguido y las noches en vela, en las que el pasado insistía en visitarla. Guardaba en una caja lo que quedaba de Mateo, una pulserita del hospital, una fotografía borrosa y el acta de nacimiento que nunca tuvo valor de romper. A veces, se sentaba en la orilla de la cama y acariciaba aquellos objetos como quien toca una reliquia. En cada toque, una película pasaba en su mente, el llanto del parto, la mirada del hijo que apenas tuvo tiempo de memorizar, el sonido de la puerta cerrándose el día que se lo llevaron. Eran recuerdos que lastimaban, pero también mantenían viva la esperanza de reencontrarlo. Y, aunque nadie creyera, hablaba sola, pidiéndole a Dios que, donde sea que el niño estuviera, sintiera el amor de la madre que nunca lo olvidó. El tiempo le enseñó a Camila a sonreír para disfrazar el dolor, a fingir normalidad en medio del caos, pero en el fondo, lo que sentía era la ausencia de sí misma, porque una parte de ella se había quedado con Mateo. Y el vacío dejado por esa ausencia era imposible de llenar. Con el pasar de los años, Camila aprendió a sobrevivir, pero nunca a olvidar. Vivió entre días nublados y breves destellos de esperanza, creyendo que el destino, en algún momento, le devolvería lo que la vida le había robado. La culpa, sin embargo, nunca la dejó. Se culpaba por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber gritado más fuerte, por no haber tenido recursos para enfrentar a aquel hombre que parecía invencible. A veces, se miraba al espejo y veía no a una mujer fracasada, sino a una guerrera cansada que aún no se había rendido de la batalla. Y esa fuerza silenciosa, invisible a los ojos del mundo, era lo que la mantenía viva. Muchos dirían que estaba condenada a vivir de recuerdos, pero lo que nadie sabía es que la vida siempre encuentra una forma de equilibrar los dolores y las recompensas. Y aunque Camila todavía no lo supiera, estaba a punto de conocer a alguien capaz de ver en ella lo que nadie más veía, la belleza de quien sufrió, pero aún cree. Y ese encuentro cambiaría todo, dando inicio a un nuevo capítulo de esta historia real, donde el amor finalmente volvería a ser luz después de tantos años de oscuridad. Camila jamás imaginó que el amor pudiera tocar de nuevo a su puerta. Ya no creía en finales felices, ni en promesas, ni en nuevos comienzos. Para ella, el amor había sido una herida, abierta, profunda, que el tiempo no curaba. Vivía ocupando el tiempo con el trabajo en una pequeña librería, perdida entre historias que hablaban de valor y perdón, sin darse cuenta de que, de alguna forma, ella misma era la protagonista de una de aquellas historias emotivas que tanto leía. Fue ahí, entre libros y sonrisas tímidas, que el destino decidió actuar nuevamente. Alejandro apareció como quien no quiere nada, buscando un regalo para su hermana, pero quedó encantado con la delicadeza de Camila. Él notó en ella algo que pocos percibían, una fuerza silenciosa detrás de los ojos cansados, una belleza discreta escondida bajo el dolor. Con el pasar de los días, volvía siempre, a veces con excusas tontas, un nuevo libro, una plática rápida, hasta que las visitas se volvieron rutina. Y Camila, que durante años no permitía que nadie se acercara, comenzó a notar algo diferente. Alejandro no la miraba con lástima, sino con admiración. Él veía en ella no a una mujer quebrada, sino a alguien que había sobrevivido a lo imposible. Los encuentros se fueron transformando en largas conversaciones, cenas inesperadas, risas que ella ya no recordaba cómo sonaban. Alejandro era lo opuesto a todo lo que había conocido, tranquilo, paciente, con una dulzura que desarmaba cualquier resistencia. Nunca preguntó directamente sobre el pasado de ella, pero escuchaba con atención cada fragmento que Camila, poco a poco, tenía el valor de revelar. Y cuando ella finalmente contó sobre Mateo, no hubo juicio, solo silencio y comprensión. Él tomó su mano y dijo algo que cambiaría para siempre la forma en que Camila se veía a sí misma: no perdiste el derecho de ser madre, Camila. Solo te robaron el tiempo. Pero el amor que sientes sigue ahí, y eso nadie te lo puede quitar. Aquella frase resonó dentro de ella como un bálsamo. Por primera vez, alguien no veía en ella a una mujer derrotada, sino a una madre injusticiada. Y fue en esa mirada que Camila reencontró una parte de sí que creía muerta, la capacidad de soñar nuevamente, aunque con miedo, aunque poco a poco.
Con el pasar de los meses, Alejandro se convirtió en el pilar que nunca tuvo. Él no intentaba arreglarla, sino caminaba a su lado, respetando cada silencio y celebrando cada sonrisa que ella reaprendía a dar. Poco a poco, Camila se fue abriendo al amor, no aquel amor idealizado de las telenovelas, sino el amor maduro, que entiende las cicatrices y las transforma en aprendizaje. Descubrió que podía ser amada incluso con sus dolores, y que el pasado, por más cruel que fuera, no tenía que definir su futuro. Alejandro veía belleza en las imperfecciones, fuerza en las debilidades, y cada gesto de él reafirmaba la sensación de que el destino, de alguna forma, le estaba dando una nueva oportunidad. Era como si, después de años vagando en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado una luz que no la cegaba, solo iluminaba el camino de vuelta hacia sí misma. El amor entre ellos creció silenciosamente, con raíces firmes, construido sobre respeto y paciencia. Y lo que Camila aún no sabía es que ese amor se convertiría en la llave para reescribir su pasado y cambiar, de una vez por todas, el rumbo de esta historia real que parecía haber sido escrita solo con lágrimas. Con el tiempo, el sentimiento que Alejandro sentía por Camila dejó de ser solo admiración, se convirtió en un amor verdadero, profundo, el tipo de amor que no se asusta con el pasado, ni huye de las cicatrices. La observaba con respeto, encantado por la fuerza y la delicadeza con que enfrentaba su propio dolor. Había algo noble en la forma en que Camila seguía adelante, incluso después de todo lo que le quitaron. Era como ver a una flor renaciendo en medio del desierto. Y fue entonces que Alejandro, un día, tomó sus manos y dijo, con voz firme y mirada decidida, «Vamos a traer a tu hijo de vuelta. Te lo prometo». Camila se quedó en silencio, sin saber qué decir. Aquella promesa parecía bonita, pero imposible. Aún así, el modo en que lo dijo, sin dudar, sin miedo, hizo nacer dentro de ella una flama que hacía mucho tiempo estaba apagada. Por primera vez en años, sintió esperanza real, no aquella esperanza vaga que nace del deseo, sino una esperanza concreta, anclada en la fe de alguien que realmente creía en ella. Y cuando él dijo vamos, Camila entendió que ya no estaba sola en esa lucha. Alejandro comenzó a actuar de forma silenciosa, pero determinada. Mientras Camila intentaba contener el miedo de decepcionarse nuevamente, él se movía con la confianza de quien no mide esfuerzos por quien ama. Reunió abogados, amigos influyentes y especialistas dispuestos a reabrir un caso que todos consideraban cerrado. Camila, al ver todo eso, se sentía dividida entre la gratitud y el pánico de revivir un dolor antiguo. El simple pensamiento de enfrentar al hombre que le quitó a Mateo hacía que su corazón se acelerara, pero Alejandro nunca la dejaba vacilar. Decía que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que cuando el amor es verdadero, ni el tiempo logra borrarlo. Juntos, revisaron documentos antiguos, buscaron testimonios, y hasta hablaron con enfermeras que recordaban el parto y sabían lo que había pasado. Cada paso era una inmersión en las heridas del pasado, pero también una forma de sanación. Y cuanto más veía Camila a Alejandro involucrarse, más entendía que aquel hombre no estaba solo luchando por ella, estaba luchando con ella. Era diferente. Era humano. Era amor. Las noches que antes eran de llanto solitario ahora eran de planes y esperanza. Alejandro estudiaba cada detalle del proceso, mientras Camila se aferraba a los recuerdos de Mateo como combustible para continuar. Había días en que se derrumbaba, diciendo que era demasiado tarde, que tal vez el niño ni se acordara de ella. Alejandro la abrazaba y respondía, aunque no recuerde tu cara, va a reconocer tu amor. Eso es algo que el tiempo no borra. Y en esas palabras, Camila encontraba fuerza para continuar. Era como si Alejandro creyera por ella cuando ella misma no podía. La fe de él se convertía en el cimiento que sostenía el sueño que guardaba desde el día en que se llevaron a su bebé. Y poco a poco, lo imposible comenzó a parecer posible. El proceso, antes olvidado, volvió a avanzar. Las personas correctas comenzaron a escuchar. El caso comenzó a ganar visibilidad, y por primera vez, la verdad de Camila estaba siendo contada. Ya no era solo una mujer marcada por el pasado, era una madre luchando por el derecho de ser madre. Y el amor de Alejandro, puro e inquebrantable, mostraba que el destino, por más cruel que hubiera sido,
siempre reserva un segundo acto para quien se niega a rendirse. Cuando el proceso comenzó a tomar fuerza, Camila descubrió que la justicia, muchas veces, es un campo minado para quien no tiene poder. Aquellos que habían participado en la farsa de años atrás aún ocupaban puestos influyentes y las amenazas comenzaron a aparecer de forma sutil, casi invisible, pero peligrosamente real. Un día, al salir del trabajo, encontró el espejo retrovisor del carro roto. En otra ocasión, un sobreanónimo llegó a la puerta de su casa, con una sola frase escrita a mano: desiste, o perderás más de lo que ya perdiste. Alejandro insistió en que no se dejara intimidar y puso seguridad alrededor de la casa, pero Camila sabía que aquellas personas estaban dispuestas a cualquier cosa para mantener el silencio. El miedo volvió a acecharla, trayendo recuerdos de las noches en que, después del parto, fue llevada a un hospital aislado, dopada, sin entender qué había pasado con su propio hijo. Revivir todo aquello era una tortura, pero ahora había algo diferente, tenía un propósito, y un hombre dispuesto a enfrentar el infierno a su lado. Cada lágrima, cada recuerdo, cada pesadilla servía solo para fortalecer su determinación. No iba a retroceder. No esta vez. Los abogados de Alejandro descubrieron que el documento de adopción de Mateo había sido falsificado con la participación de una red de tráfico de recién nacidos disfrazada de institución benéfica. Era un esquema complejo, involucrando médicos, jueces y empresarios. La revelación sacudió el caso, pero también puso a Camila y Alejandro en riesgo. La prensa comenzó a interesarse en la historia, y los nombres empezaron a aparecer en los encabezados, mezclados con rumores y mentiras plantadas para desacreditar a Camila. La llamaban inestable, desequilibrada, hasta interesada, una mujer tratando de aprovecharse de un niño que ya tendría otra familia. Cada noticia falsa era una puñalada, pero también un recordatorio de que la verdad estaba empezando a incomodar. Alejandro, siempre a su lado, decía que cuando el enemigo empieza a mentir, es porque tiene miedo. Y era verdad. Cuanto más se acercaban a la verdad, más los poderosos intentaban borrarlos. Camila se veía ante una tormenta, pero por primera vez, no se escondía, la enfrentaba. El día de la audiencia final fue el más tenso de toda su vida. Camila llegó al tribunal con las manos temblorosas, vestida de blanco, simbolizando la pureza de su lucha. Alejandro caminaba a su lado, con la mirada firme de quien sabía que aquel día lo cambiaría todo. Del otro lado de la sala, el hombre que había manipulado su destino la observaba con la misma sonrisa fría de años atrás. Todavía tenía poder, todavía tenía aliados, y su presencia parecía transformar el aire en algo pesado, sofocante. Pero Camila no desvió la mirada. Cuando el juez pidió que contara su historia, su voz salió temblorosa, pero verdadera. Habló de cada detalle, del dolor del parto, del silencio de los médicos, de la desesperación al despertar y descubrir que su bebé había muerto. Habló de cómo vivió años creyendo en una mentira, de cómo un extraño, Alejandro, la ayudó a reconstruir la esperanza, y de cómo descubrió que su hijo estaba vivo. Con cada palabra, el silencio en la sala aumentaba. Ya no había espacio para dudas. Era la verdad desnuda y cruda, sangrando ante todos. Cuando terminó, Camila sintió que las piernas le flaqueaban, pero Alejandro la sostuvo. Y en ese gesto simple, se dio cuenta de que ya no importaba el resultado, ya había vencido al miedo. El veredicto tardó. Fueron horas de espera que parecían días. Camila y Alejandro se quedaron sentados lado a lado, las manos entrelazadas, sintiendo el peso del destino a punto de decidirse. Cuando el juez finalmente regresó a la sala, el silencio fue absoluto. Leyó el dictamen con voz neutra, como si las palabras no cargaran el poder de cambiar vidas, pero cada sílaba parecía un golpe en el corazón de Camila. Hasta que vino la frase que jamás olvidaría: este tribunal reconoce la falsificación de los documentos de adopción y declara el derecho materno de Camila Hernández sobre el menor Mateo Hernández. Por un instante, no respiró. Las palabras resonaron en su mente como un susurro divino. Alejandro la miró con los ojos llenos de lágrimas, y entonces, todo dentro de ella se derrumbó. Lloró como nunca antes había llorado, no de tristeza, sino de liberación.
El peso de años de dolor e injusticia finalmente se disolvía en lágrimas puras, lavando cada herida, limpiando el alma. Las personas en la sala se pusieron de pie, algunas aplaudieron, otras solo observaban en silencio, tocadas por una emoción que trascendía cualquier explicación racional. Era el triunfo de la verdad, del amor y de la fe. Pero el momento más esperado todavía estaba por venir. El reencuentro con Mateo ocurriría al final de la tarde, en un espacio reservado, con psicólogos y trabajadores sociales presentes. Camila temblaba, incapaz de controlar el corazón que parecía latir fuera del pecho. Alejandro la esperaba afuera, tratando de contener sus propias lágrimas, pues sabía que aquel instante no le pertenecía a él, era solo de ella. Cuando la puerta se abrió y el niño pequeño entró, con sus ojos grandes y curiosos, el tiempo se detuvo. Mateo traía en los rasgos un reflejo inconfundible de la mujer que lo engendró, la misma mirada profunda, la misma expresión dulce. Se acercó con vacilación, sin entender por qué aquella mujer lloraba tanto al verlo. Camila cayó de rodillas ante él, las manos temblorosas, el cuerpo tomado por una emoción casi insoportable. Intentó hablar, pero las palabras simplemente no salieron. Entonces, entre sollozos, solo susurró, «Mi amor, mi hijo». Mateo la miró en silencio, y por un instante, el mundo entero pareció callarse. Después, como si algo dentro de él reconociera aquel vínculo invisible, dio un paso adelante, tocó el rostro de ella y preguntó, con inocencia desarmante, ¿tú vas a ser mi nueva mamá? Aquella pregunta atravesó a Camila como una flecha hecha de amor y dolor. Llorando, lo abrazó con toda la fuerza que tenía, sintiendo el calor de aquel cuerpo pequeño y frágil contra su pecho. Fue como si años de vacío se llenaran de una sola vez. Aquel abrazo no era solo un reencuentro, era una redención. Alejandro, observando a la distancia, sintió que el aire le faltaba por un instante, tanta era la belleza de aquel momento. Sabía que nada sería igual después de aquello. Camila ahora era, finalmente, todo lo que siempre soñó ser, una madre. Y el destino, cruel por tanto tiempo, finalmente se inclinaba ante la fuerza de un amor que ni el tiempo, ni la mentira, ni la injusticia lograron destruir. El niño se quedó un rato en silencio en sus brazos, como si tratara de entender por qué aquel abrazo se sentía tan correcto, tan familiar. Y Camila, con el rostro mojado de lágrimas, susurró en su oído, «No, mi amor. No soy tu nueva mamá. Siempre fui tu mamá». En ese instante, algo se partió dentro de todos los que estaban presentes. La emoción era tan intensa que hasta los psicólogos lloraban discretamente. Y cuando Alejandro se acercó, Camila lo miró y sonrió. Era la sonrisa de quien venció lo imposible. La iglesia estaba cubierta de flores blancas y listones de raso, el sonido suave del piano llenaba el aire, y todos los invitados sonreían sin imaginar el verdadero significado de aquel día. La boda entre Camila y Alejandro sería recordada por mucho tiempo, no solo por su belleza, sino por la intensidad emocional que la envolvía. Mientras el velo de tul caía delicadamente sobre el rostro de la novia, ella sentía el corazón latir acelerado, no por nerviosismo, sino por gratitud. Cada paso que daba hacia el altar representaba una cicatriz sanada, un sueño restaurado, una promesa cumplida. Las personas veían a una mujer elegante, vestida de blanco, caminando al encuentro del amor de su vida. Pero, por dentro, Camila sabía que aquel vestido era más que un símbolo de matrimonio, era el manto de su renacimiento. Durante años, había cargado el dolor como una cruz, creyendo que jamás volvería a sonreír de verdad.